Hola, ¿cómo están? La empresa Mekorot de Israel está operando en la Argentina. Hay una privatización de AISA, la empresa de saneamiento y agua en ese país, pero que ha caído en manos de la administración de esta empresa sionista. ¿Cuál es la estrategia de su presencia en ese país que también tiene vinculación con lo que hace en Chile? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves de lo que está sucediendo con esta empresa Mekorot en la Argentina. Mekorot, el agua como arma. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi e identificar, por supuesto, a esta nación suramericana, y lo hacemos con esa descripción geográfica que hace, digo con precisión, a su mapa político, esa división que nos muestra las provincias que componen la República de la Argentina. Hay que señalar también que esta empresa, Mekorot, de origen israelí, es la empresa estatal de aguas que ha suscrito un convenio a través del Consejo Federal de Inversiones ya el año 2022, por impulso del exministro de Exterior, Guado de Pedro. El acuerdo incluye a las provincias identificadas de color mostaza, en las que figuran Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro y Santa Cruz. Otro dato clave en nuestro mapa 2024, se sumaban las provincias de Jujuy, Neuquén y Chubut. Sin embargo, en Santa Fe y Santiago del Estero, identificadas en nuestro mapa de color amarillo, la relación con la empresa no es clara. Tienen convenios con el Consejo Federal de Inversiones referidos al agua, pero al parecer no con Mekorot. De igual modo, la contratación fue por adjudicación directa con la empresa argentina AISA, la empresa que ahí tienen su logotipo en color azul y blanco, que es la empresa de agua y saneamiento, sin llamado a licitación ni participación de la sociedad o de sectores involucrados, violando el procedimiento de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas. Mediante el decreto de necesidad de urgencia, el 493/2025, el gobierno nacional decidió la privatización de agua y saneamientos argentinos, que abastece a 15 millones de personas. Esto es la tercera parte de la población de Argentina que vive en la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia homónima. El nombre de Mekorot comenzó a figurar como posible comprador. Sin embargo, la compañía estatal alega que no puede comprar a AISA porque sus estatutos no se lo permiten. Sin embargo, trabajan como asesores, dicen ellos, para mejorar cómo se está trabajando en la empresa y sobre todo transmitir esa experiencia. La gran pregunta es, ¿qué tipo de experiencia? ¿De qué estamos hablando? Vamos a sumar más datos. Mientras que en la población de Palestina, Israel sigue utilizando el agua como un arma de castigo colectivo para exterminar a la población y privarla de sus derechos más básicos en flagrante violación de las leyes internacionales. Palestina ha estado denunciando la interrupción total de este suministro por parte de esta misma empresa, Mekorot, la empresa israelí encargada de distribuir este líquido vital. La escasez también de combustible que impide operar en los pozos aún en funcionamiento, cubriendo solo el 12% de las necesidades mínimas en ese territorio. El régimen sionista ha destruido 62 pozos en la zona, 4 embalses y más de 115.000 metros de tuberías de agua, además de dañar la principal planta desalinizadora del norte de la Franja de Gaza. Impide la entrada de 12 millones de litros de combustible al mes necesarios para el funcionamiento de estos pozos, las plantas de tratamiento de aguas residuales y vehículos de recolección de residuos, entre otros. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han venido denunciando que esto se suma al bloqueo de estos corredores que impide el ingreso de comida e insumos médicos. Sigue siendo el agua un arma de guerra. ¿Qué hace Mekorot en nuestra región de América Latina? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde la Argentina Juan Pablo Olson, quien va a ayudarnos a poder entender un poco este panorama. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bienvenido al mapa de Telesur. Hola, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, empecemos por allí.
ha causado mucho revuelo la privatización de AISA, privatización, es decir, que se le quitan los derechos a quienes deberían ser los propietarios titulares originales, la población de la Argentina, en beneficio de una transnacional, a una empresa que maneja los recursos para su propio interés. ¿Qué hay detrás? ¿Y por qué Mekorot? ¿Por qué esta empresa israelí que hace su presencia en la Argentina? Bueno, es realmente muy preocupante los decretos presidenciales de necesidad y urgencia 493 y 494, que realmente significan una gravedad inédita en la Argentina porque se avanza en la privatización del agua, que implica un elemento esencial para la vida y para la supervivencia. Entonces, lo preocupante y lo nuevo es que el decreto 493 introduce una modificación en la regulación normativa del agua que por primera vez en Argentina se va a permitir el corte de suministro de agua a la población por falta de pago. Esto lo que implica es un retroceso inconstitucional, inaceptable e inhumano, porque implicaría que el ser pobre sería la condición prohibitiva de acceso al agua. Y realmente en el debate mundial, sobre todo desde el año 2010, todas las naciones coincidieron en declarar al agua, al acceso de agua y saneamiento como un derecho humano básico del cual se desprende la garantía de otros derechos. Entonces, realmente en la forma que es un decreto de necesidad de urgencia presidencial, no hay nada, no hay ninguna condición en Argentina que implique una necesidad o que haya condiciones de urgencia para modificar la normativa y establecer esta cláusula en el artículo 3 del decreto, en el inciso P, que es: se va a poder efectuar corte del servicio en caso de mora. Eso implica una gravedad. En un país totalmente endeudado y empobrecido, donde el presidente Milei hizo campaña con un discurso de que era un topo para entrar al Estado, para destruir al Estado, y este extremo de privatización de la empresa de agua y saneamiento implica eso, ir destruyendo todas las áreas estratégicas del Estado, y en este caso con la gravedad de encontrarnos en un escenario muy preocupante que conjuga calentamiento global como el principal problema estructural de la humanidad, que conjuga una crisis hídrica que se va profundizando cada vez más y que se profundizará y se proyecta como una crisis grave hacia 2050 en las próximas décadas. Entonces, todos los estados tienen que poner como eje principal garantizar el acceso al agua potable como derecho imprescindible para toda la población, en vez de avanzar con una ola privatista que además tiene la gravedad que has mencionado en la introducción, de que lo que se habla es que la empresa que va a avanzar para la gestión del agua, que ya tiene varios convenios con Provincia de la Argentina, es la empresa estatal israelí Mekorot, que es conocida en el mundo por utilizar el agua como instrumento de guerra en un escenario de la guerra de las corporaciones y las potencias por los últimos recursos que quedan en el planeta. Están utilizando el acceso o el impedimento del acceso al agua como instrumento de guerra para someter al pueblo palestino, y es conocida mundialmente por quitarle el acceso al agua al pueblo palestino y a los niños de Palestina. Entonces, realmente el escenario es muy preocupante, implica un retroceso inconstitucional, inaceptable e inhumano, y me parece que lo positivo es que hay muchas organizaciones y sectores de la Argentina que se están movilizando, están denunciando este hecho inconstitucional y están repudiando los decretos 493 y 94 del presidente Milei. Ahora, Juan Pablo, en medio de toda esta situación que no deja de ser preocupante, no solamente por quién es esta empresa, sino quién está detrás de esta empresa. Estamos hablando de un prominente empresario sionista que además maneja de esta manera el líquido vital, formando parte de este genocidio implacable contra la población palestina. Pero su presencia en la Argentina tiene este trasfondo, una expansión. De esto estamos hablando porque se sabe también que, de acuerdo a los últimos informes, todas estas empresas que se han constituido, no solamente en la Argentina, también en Chile, también en el continente africano, también en otros países de la región como México, están cerca de bases militares sionistas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que se baraja en medio de toda esta estrategia?
Bueno, ahí introdujiste el elemento geopolítico que mencionábamos, que es, hay que hacerse a la idea de que la guerra del agua, las guerras del agua son el equivalente a lo que fueron las guerras del petróleo del siglo pasado, y hay que considerar al agua como un elemento y un recurso estratégico del nuevo siglo y el nuevo milenio, y así está planteado por las Naciones Unidas en sus objetivos del nuevo siglo y el nuevo milenio. Entonces, en un escenario proyectado de las próximas décadas de escasez, de crisis hídrica hacia el futuro, es realmente preocupante que la visión estratégica de este eje del cual Milei es cómplice y responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel, y es cómplice del genocidio que se está llevando adelante, el genocidio a cielo abierto que se está llevando adelante en Gaza, en Palestina. Entonces, hay una idea de una geopolítica de la guerra del agua y el control del agua, del acceso al agua, en un escenario muy preocupante, sobre todo en regiones del sur global, como mencionaste, en América Latina y en África, porque ya lo veníamos alertando en otros momentos, que nuestros países padecen, si bien son países de enorme riqueza de recursos, padecen una agenda de saqueo de sus propios recursos, de países que padecen pobreza, saqueo, endeudamiento, y están sometidos a esta agenda colonial, no solo del Fondo Monetario Internacional, de endeudamiento, que Milei no hizo otra cosa que profundizar la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario, sino de este eje de las potencias Estados Unidos e Israel, que van por el control de los recursos estratégicos en nuestras áreas del sur global, fundamentalmente en América Latina. Ahora el caso de Argentina como un ejemplo donde se profundiza a niveles inéditos la colonización de nuestros territorios, el saqueo de nuestros recursos y el saqueo y control del agua como recurso estratégico. Eso es realmente preocupante, y me parece que es fundamental una información de la población y una reacción y movilización de las organizaciones sociales, ambientales, etcétera, porque esto pone en juego realmente la calidad de vida de millones de personas. El periodista Rodolfo Walsh, argentino, asesinado por la dictadura militar, mencionaba que el objetivo de la dictadura era un plan económico que proyectaba someter a la miseria planificada a millones de seres humanos. Bueno, podemos actualizar esa idea donde el plan económico de Milei, en articulación con los intereses de Estados Unidos e Israel, es condenar a la miseria, a la baja calidad de vida, a la falta de acceso al agua potable a millones de personas. Eso significa la privatización de AISA como empresa estatal argentina, que fue recuperada ya de una privatización que hubo en los 90, que fue un fracaso absoluto, por lo cual se creó AISA en el año 2006, porque fue un fracaso la privatización en Argentina, como fue un fracaso en otros países, como lo fue en Bolivia, que significó la guerra del agua en Cochabamba. Entonces ya hay un fracaso de la privatización del agua, por eso es el eje central de que el Estado tiene que jugar un rol clave para garantizar el acceso al agua potable a toda la población, y eso es lo que está en juego en estos momentos con este eje geopolítico realmente muy preocupante. Juan Pablo, vamos a marcar nosotros una pausa. Cuando regresemos, me gustaría profundizar también parte de esta estrategia, de este plan que cada vez sale a la luz, sobre todo en esos encuentros que desarrolla el presidente de Argentina, Javier Milei, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hablemos de este plan andinista, de que tanto se ha dicho y del que poco se habla también a través de los medios de comunicación, con ese sesgo que también maneja las grandes corporaciones, más de 70 al servicio del sionismo. De esto y más al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a revisar lo que tiene nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito también a visitar, a que sigan y compartan las informaciones que allí también se publican. Cristina Fernández, la expresidenta argentina, le dice esto a Javier Milei: te usan como títere vendepatria para continuar saqueando el país. La expresidenta argentina emitía una crítica directa al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al cuestionar la afirmación presidencial de que todo marcha de acuerdo al plan.
También señaló que pese a las tasas de interés superiores al 65%, escuche bien, el gobierno no logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos ni frenar la escalada de dólar, y sostiene además que el fracaso de Milei es parte de una estrategia más amplia de poderes extranjeros para poder hacerse de los recursos naturales argentinos, así como subordinar toda la estructura industrial del país. De igual manera, Fernández sostuvo que quienes sí tienen un plan económico son el poder económico, con ese correlato, decía, mediático, y las fuerzas del norte, en referencia a los intereses financieros de Estados Unidos y esta supeditación que tiene además con Israel. Sostuvo en esa línea que su procesamiento judicial y la proscripción política responden a un esquema para mantener a líderes alineados a esos intereses hegemónicos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ahí ven en la imagen, cara a cara, frente a frente, la reunión del presidente de Argentina, Javier Milei, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto fue en Jerusalén ocupada. Pero hay algo que destaca y lo vemos también en la imagen. Netanyahu con el mapa de Sudamérica, lo hemos resaltado en ese círculo rojo. Allí se ve claramente la Patagonia argentina, lo que desató alertas geopolíticas y revivió una vez más los temores sobre este plan Andinia, así se llama, que señala intereses sionistas en la región por sus recursos estratégicos. Ante esto, varias organizaciones criticaron al gobierno de Argentina por comprometer la soberanía del país y denuncian el control extranjero de los bienes estratégicos del sur. No era un simple papel, era el viejo fantasma de un proyecto de colonización, afirmaba la Corporación de Justicia y Dignidad. Juan Pablo, esta estrategia que tanto se ha hablado durante años, por cierto, trató de ser desvirtuada por los grandes medios de comunicación, de ser simplemente una teoría de conspiración que no tenía relación con lo que sucede en la Argentina, ni su realidad política, ni social, ni económica. Pero hoy vemos que la realidad es otra. ¿Cómo poder describir lo que está haciendo la administración de Milei con Israel? Sí, es realmente preocupante como lo presentaste. El avance, la presencia de Mekorot, esta empresa israelí en Argentina, implica un desembarco que atenta contra la soberanía argentina, la soberanía chilena, la soberanía regional, entendiendo al agua como un recurso estratégico y entendiendo que la empresa israelí, y esta foto de Milei con Netanyahu lo plantea claramente, es la respuesta de Milei a una entrega colonial, neocolonial, de todos los recursos y de las áreas estratégicas del Estado, y en este caso específico del agua como un recurso estratégico, en donde esto ya estaba preanunciado en lo que se llamaron la ley bases, que Milei fue el primer gran paquete de ley que promovió, y sobre todo el capítulo RIGI, que es el régimen de inversión, régimen de incentivo a las grandes inversiones, en donde claramente el elemento del agua como recurso, el eje central era garantizar el agua, no para la población y no como un derecho humano, sino el agua a las grandes corporaciones. En el anterior mapa que mostrabas de las provincias argentinas que ya tienen un convenio con Mekorot, uno puede leer la profundización de un modelo corporativo de lo que se llama el modelo agrominero exportador, cuyo eje central son beneficios para las grandes mineras, para las grandes petroleras y para, digamos, los monopolios sojeros que promueven el esquema de semillas transgénicas con agrotóxicos que tienen como insumo principal el agua. Eso por un lado. Por otro lado, y lo preocupante también en términos geopolíticos, esta idea de un plan de colonización
colonización de la Patagonia argentina-chilena, no podemos, digamos, descartar la idea de control de los recursos estratégicos de nuestra región. Hay una investigación de la NASA de cuál es el estado de los principales acuíferos en el mundo, y en nuestra región tenemos uno de los acuíferos de agua dulce más importantes del mundo, que es el acuífero Guaraní. Entonces hay una idea de la cual Milei es cómplice y está facilitando, que es una idea de colonización de las principales regiones, riquezas de la Argentina, de Chile, que es este plan Andinia, que es de control de la Patagonia como uno de los reservorios de mayor riqueza del mundo en cuanto a acceso a agua potable, a tierras, digamos, de gran riqueza. Entonces me parece que Milei, uno podría poner en perspectiva, después de muchas décadas, podemos hablar de una idea donde América Latina tuvo su momento de mayor, digamos, expansión política de derechos humanos, de calidad de vida de la población, que fueron los gobiernos progresistas de América Latina, que inclusive le propiciaron la mayor derrota a Estados Unidos en su momento, cuando hubo la derrota de no al ALCA, el ALCA al carajo, cuando venían estos mismos intereses para promover un área de libre comercio de las Américas, y todos los presidentes de América Latina en unidad le contrapusieron el ALBA como un proyecto de unidad latinoamericana y de articulación de los intereses soberanos de los países de América Latina. El intelectual Noam Chomsky nos hablaba de que esa derrota de la época moderna, Estados Unidos iba a reaccionar tomándose el tiempo necesario y haciendo lo necesario para volver a recuperar el control de las áreas principales de América Latina, y me parece que Milei representa eso, representa una garantía para Israel y una garantía para Estados Unidos de generar un control de recursos estratégicos de la región y a su vez impedir una unidad latinoamericana que profundizaría, por el contrario, la soberanía de nuestros países. Por eso es realmente preocupante la figura de Milei, no solo en Argentina, sino en América Latina, en un mundo en disputa donde tenemos la posibilidad de un mundo unipolar con el control y la hegemonía de Estados Unidos, o una idea de un mundo multipolar en donde Estados Unidos aparecía en crisis. Entonces Milei representa el control, los intereses de Estados Unidos, de Israel, del Fondo Monetario, de las grandes corporaciones, para garantizar la desunión de América Latina, un gobierno de ultraderecha y sobre todo de una entrega absoluta de nuestra soberanía a las potencias, a los intereses de Estados Unidos, de Israel y este plan que vos mencionabas. Sin lugar a dudas, Juan Pablo, y esto además que suma a esa otra gran pregunta: ¿a qué instancia acudir en medio de toda esta agresión flagrante que tiene sobre todo la administración de Israel, la de Javier Milei, la de Gabriel Boric en la Argentina, porque esa empresa también está ocupando todo el cono sur de nuestra región? ¿Qué instancia podrá de alguna manera recurrir a la transparencia? Porque se habla de millones de dólares, pero el trasfondo es el que tú nos relatas, es otro, no el de garantizar proyectos hídricos ni transmitir la experiencia en el manejo de estos recursos. Totalmente. Mira, hay una dimensión que es la de los medios de comunicación, que la existencia misma de Telesur en su nacimiento fue dar ese gran debate sobre la democratización de la información y de los medios de comunicación. Ahí creo que tenemos una victoria en la mera existencia de este programa, del canal Telesur, y la guerra de la información sobre estos debates que tienen un trasfondo geopolítico y tienen como contrapartida la concentración y el control de los grandes medios de comunicación. Entonces, es muy importante en principio dar un debate a través de los medios de comunicación, sobre todo un medio tan importante como Telesur, a nivel regional, en defensa de la soberanía y el acceso a la verdad de la población. En otros sentidos, bueno, hay que dar... Mecorot está denunciada ante Naciones Unidas y está denunciada por Amnistía Internacional por estos crímenes y por este impedimento de garantizar el acceso al agua potable de la población de Palestina como derecho humano y
imprescindible. Entonces me parece que es clave la movilización popular, la participación, la difusión a través de los medios de comunicación para generar una masa crítica que realmente exponga estos crímenes que se están llevando adelante. Y me parece que la Argentina hoy es considerada como un laboratorio. Tenemos 3 grandes regiones donde hay un avance en distintos niveles, te diría, que es Ucrania y un conflicto bélico, pero que tiene por detrás toda una disputa de recursos y territorial. Tenemos a Gaza y Palestina, y tenemos de alguna manera Argentina, la Argentina de Milei, que es otro tipo de nivel de sacrificio de la población, de detrimento de los derechos de la población, de perjudicar la calidad de vida de los jubilados, de los trabajadores a un determinado nivel, aumento de tarifas. Entonces, me parece que hay una relación, que hay que leer el mapa mundial, en donde tenemos de alguna manera una unión entre esas 3 regiones en conflicto, y de alguna manera simbólicamente Milei representa esa articulación en donde, al mismo tiempo que se está llevando adelante un genocidio en Gaza, el presidente de la Argentina, Milei, es cómplice de ese genocidio y es cómplice de la entrega de la soberanía argentina a los intereses de Israel, a los intereses de Estados Unidos, de Donald Trump, y hay que generar una masa crítica de resistencia para garantizar la calidad de vida y los derechos de nuestras poblaciones. Pablo, una explicación más clara, imposible, sobre todo en medio de los intereses geopolíticos que ahí se barajan y la intención de instaurar bases militares, sobre todo allí, en el cono sur de nuestra región latinoamericana. Era Juan Pablo Olson con nosotros en el análisis del mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando rápidamente nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Mecorot. La empresa sionista desempeña un papel central en la asignación discriminatoria de los recursos hídricos, contribuyendo significativamente a lo que se ha descrito como un apartheid hídrico contra los palestinos. El desarrollo de infraestructura de Mecorot forma parte de esa estrategia de asentamientos ilegales de los sionistas de Israel, con tuberías avanzadas de gran diámetro y depósitos de almacenamiento de alta capacidad, pero para los colonos israelíes, mientras que las zonas palestinas, si es que reciben algo de agua, lo hacen a través de tuberías más pequeñas e insuficientes, lo que está agravando esta escasez. 2. Plan andinista, un plan que por años ha tratado de ser desvirtuado y que, según expertos, el objetivo es establecer un segundo estado judío y sionista en la región de la Patagonia, situada en Argentina y también en Chile. Un plan secreto para acaparar el poder del dinero y la influencia para dominar territorios estratégicos, donde ya se elaboran misiones de reconocimiento y hasta la instalación de bases militares sionistas. 3. Expansión. La presencia de la empresa Mecorot en África, sí, en México y Argentina, además de Chile, no es casual. Sus ocupaciones se instalan cerca de estos campamentos militares. Es otro pretexto para garantizar su expansión en nuestra región, lo que está generando también las alertas. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.